Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Alexis, en nombre de la Fundación te agradezco que en esta ocasión haya correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Para mí es un lujo tenerte aquí en este espacio. Yo creo que el lujo es para nosotros, don Servio Tulio. Esta fundación ha dado mucho por este país. Lo que utilizamos la toga o lo que de un momento a otro también ejercemos o aportamos desde nuestra curul, como ahora como presidente de la Comisión de Justicia, pero siempre como abogado, hemos visto el trabajo que ustedes han venido haciendo por este país. Esto es hacer patria. Hoy estar aquí con ustedes es compartiendo grandes de los logros que ustedes han llegado a que podamos materializar juntos. Bueno, tú perteneces a, para mí, y te lo digo no porque fui consultor jurídico del Congreso, sino para mí, miembro del principal poder del Estado, el órgano de control del Estado. Sí, es así. Y evidentemente de que cuando tú entras a lo interno, en tu caso, a la Cámara de Diputados, tú te encuentras de que los trabajos de la Cámara de Diputados no se limitan a las sesiones que ustedes celebran y se pronuncian ustedes en el hemiciclo, sino que las cámaras tienen una serie de herramientas entre las cuales están las comisiones. Sí. Yo recuerdo en el año 2010, tú, estando más joven, tú presidías la Comisión de Juventud. Sí. Y desde entonces venimos trabajando conjuntamente contigo desde las diferentes comisiones de las cuales tú has sido parte. En esta ocasión, desde hace ya tu segundo periodo, en la Comisión de Justicia, una de las comisiones más emblemáticas, no solamente de la Cámara de Diputados, sino también del Senado de la República. Y quiero comenzar por ahí. Hermano, es un gran desafío. Creo que no lo hemos logrado juntos. Hemos tenido muy grandes aliados como lo son ustedes, como es la clase que ejerce el derecho con pulcritud, que es lo que nosotros queremos y andamos buscando, el tema de la transparencia. Como decías, llegué en el año 2010 a ser diputado, pero venía con una encomienda, la preparación. Yo creo en la preparación, Por supuesto. en la reválida de las carreras. Claro, Los conocimientos no son estáticos. Por eso fui estudiante meritorio en la UAS. Fuera de eso, tuve la oportunidad de hacer la especialidad en geopolítica en el Ministerio de Defensa, viajar a Estados Unidos, viajar a Francia, ahora a la Comisión de Justicia. Y tiene una visión comparada de lo que es las cientistas de las ciencias jurídicas. Correcto. Ahora, yo quiero comenzar por ahí. Si hay una cosa que tú has venido haciendo es que te has venido formando desde el punto de vista académico. No solamente desde el punto de vista de las ciencias políticas, sino también de ramas del derecho. Cuando uno analiza el derecho como ciencia, evidentemente de que es verdad que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Se ejerce pensando, es así. Había un proyecto, siempre han habido iniciativas de ver de qué forma nosotros a los abogados, iniciativa con la que nosotros como fundación apoyamos, seamos sometidos a procesos de evaluaciones periódicas e inclusive nosotros somos de lo que creemos, como existe en Europa y en los Estados Unidos con el BAR, de que previo a tú, habiéndote graduado, ejercer la profesión, tú someterte a una especie como de examen, a los fines de poder determinar si tú estás en condiciones para poder ejercer la profesión. ¿Qué posibilidad hay de poder retomar esa idea y ponerla sobre la mesa a los fines de ver cómo nosotros podemos mejorar, no solamente la calidad en cuanto al acervo de las ciencias jurídicas de los abogados, sino también del propio ejercicio de la profesión? Y también del ciudadano Por que supuesto. busca el servicio y que debe recibir un servicio de calidad. Hoy nosotros tenemos un sistema de justicia donde no puede crecer una de las partes. Y tú mencionabas, deben crecer todas las partes. Por supuesto. Y en manera de igualdad, para mejorar y hacer
un sistema que pueda dar accesibilidad al ciudadano, pero que también pueda dar seguridad jurídica, que el que tenga una empresa se sienta con la tranquilidad de que va a recibir justicia, de que va a recibir un sistema transparente. Nosotros apostamos a eso. Y tú mencionabas algo que es bueno que el público televidente se entere. Por ejemplo, en el primer poder del Estado, señalado por nuestra Constitución, ese primer poder del Estado, el poder legislativo, ¿qué establece? Muchísimas de las personas ven las discusiones que hacemos en el Pleno, pero el mayor trabajo es el trabajo cientista que hacemos en las comisiones. Y ustedes han sido parte de eso. Por eso, a mi llegada a la Comisión de Justicia, una de las improntas fue pedirle a ustedes la asesoría. Y tengo que públicamente agradecerle a la Fundación Institucionalidad y Justicia, agradecerle a muchas oficinas de abogados reconocidas que han apostado, a un don Fabio Guzmán Ariza, que vino, o que han trabajado, un Ricardo Rojas de León. O Olivo Rodríguez Huerta. Exactamente. O Nacés Perdomo. Cristóbal. O Eduardo Jorge Prats. Que han venido ¿a qué? A aportar. Y esto es lo que creo que uno de los mayores logros que he tenido en la Comisión de Justicia y que hemos tenido ha sido eso, don Servio Tulio. Que hemos podido hacer esa sinergia para buscar proyectos que respondan a la realidad social de la República Dominicana. No solamente nosotros tener un proyecto que cualquier legislador deposite, sino que lo que hacen el ejercicio de ese derecho puedan hacer sus aportes. Empezamos con el Código Penal, donde hemos estado trabajando. Y el Código Penal que se aprobó y que el Tribunal Constitucional, el TC, quitó de nuestro sistema jurídico. Ese código que hoy tenemos, la propuesta está súper adelantada a lo que tenemos en el día de hoy. Porque, ¿qué hemos hecho? Hemos conseguido los conocimientos de muchos abogados que en su práctica nos han ayudado, pero también hemos podido hasta hacer un análisis comparativo con las mejores legislaciones. Hemos establecido más de 90 nuevos tipos penales, el cúmulo de penas, las infracciones reales e ideales. Nosotros, decía Ulpiano, que justicia es dar a cada quien lo que se merece. Ahora, cuando uno ve la trayectoria, por ejemplo, de lo que ha sido tu paso por la Cámara de Diputados, desde el punto de vista normativo, es evidente de que hemos avanzado sustancialmente. Por ejemplo, tú entraste en el 2010. En el 2011 aprobamos la Ley Orgánica del Ministerio Público, una ley extraordinaria, excelente, que puede eventualmente, si se implementa a su cabalidad, contribuir a fortalecer aún más al Ministerio Público en sentido general. Se aprobó la Ley de Extinción de Dominio, que tú y yo trabajamos mucho, y que fue objeto de muchas críticas, pero que finalmente nos pudimos poner de acuerdo todos. Y que la armonizamos con la Constitución. Por supuesto que sí. Es decir, fue un gran trabajo porque como vino del Senado no podía haber sido aprobada. Por supuesto. Y fue un trabajo que hicimos con la ayuda de ustedes, de las cosas que se ven, como decía alguien. En la vida hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Bueno, es así, pero lo importante fue que salió una ley que se ajusta, me refiero a la Ley de Extinción de Dominio, a los cánones constitucionales, y que a fin de cuentas, desde el punto de vista operativo, no creo que su implementación vaya a ser tan difícil. Ahora bien, tú también tienes que sentirte bien porque se aprobó la ley de uso de medios digitales del Poder Judicial, que está trayendo como consecuencia, bueno, una revolución. O la ley de casación, que también era otro tema, que nos decían, ahora vamos a poder agilizar los expedientes, pero en casación, donde vamos a ver si el derecho fue bien o mal aplicado, tenemos un cuello de botella. Nosotros dimos esa ley. ¿Por qué en esa ley, por ejemplo, generalmente ustedes ponen la vacatio legis? Es decir, que dan un tiempo para que los operadores se empoderen de la norma y también crear las condiciones o construir la plataforma sobre la cual se va a implementar a los fines de que resulte ser exitosa la legislación. ¿Por qué en esa ley, que es muy buena, dicho sea de paso, pero muy buena, por qué en esa ley no se estableció vacatio legis? Es decir,
se comienza a implementar a partir de su promulgación? Porque los jueces habían tenido un conjunto de expedientes y de sentencias que habían ya, la moral judicial se había reducido. Y una de las cosas que nosotros vimos cuando les recibimos es que ellos nos decían, miren, 1, 2 o 3 meses va a conllevar un grupo de expedientes que vamos a volver de nuevo a lo mismo que teníamos antes. Nosotros lo que queríamos fue ser solidarios. Hoy, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, tenemos que trabajar juntos. La división de los poderes no debe ser una división para que un poder ande por un lado y otro. No, es al contrario, es armonizar. Porque la República Dominicana no pertenece a todos. No, y además, desde el punto de vista de lo que es el diseño constitucional, sin lugar a dudas de que hay una corresponsabilidad entre los poderes del Estado, esa es la realidad, no tendría sentido en la visión de la democracia moderna. Y otro tema, una ley trascendental, más de 82 años, la ley de actos civiles de la República Dominicana, donde nosotros tuvimos la oportunidad de ver a los miembros de la Junta Central Electoral, ver a los miembros del Tribunal Superior Electoral, armonizar entre ellos muchísimos temas y hasta con la misma Suprema Corte de Justicia, donde pudimos ver a un don Justiniano. Es decir, nosotros, ¿qué hicimos? Hemos dado una ley que para mí es una de las leyes más trascendental. Los actos civiles regulan la vida de la persona desde su nacimiento hasta más allá de su muerte. El acta de nacimiento, el acta de defunción, es decir, el acta de matrimonio. Entonces, esa ley, no podíamos tener una ley anquilosada desde cuando Trujillo, que hablaba de que tenían que haber 2 libros y los 2 libros tenían que ser escritos a mano. Entonces tú tienes a una señora que está trabajando, que lo vimos, allá hay hasta diputados que fueron víctimas de eso. El mismo Tulio Jiménez, no era Tulio que se llama, era Julio, pero una lo escribió con una J que parecía una T, y él dijo, no, ya déjenme así. Moncho iba a dejar de ser mi tocayo, Tulio. Exactamente. Pero ¿cómo es la cosa? Por eso es tu tocayo, por esa equivocación, pero esa equivocación quizá y pudo ser positiva. Pero tú sabes lo que le cuesta a un padre o a una madre que va a declarar su hijo, que por una equivocación después tenga que ir a hacer, o tuviese que ir a hacer una rectificación. En tiempo también. Y en tiempo. Ahora, los tribunales civiles estaban llenos con eso. Claro, eso era una verdadera Y lo que locura. está pasando ahora, por ejemplo, en el Tribunal Superior Electoral, que debemos ver el trabajo que se está haciendo, donde las rectificaciones, en vez de ser judiciales, las hicimos jurisdiccionales. Y están agilizándose, donde en un mes o hasta en 15 días una persona puede tener una rectificación y totalmente gratuito. No, y además esos son temas que no deberían de ser contenciosos, son graciosos y tú lo sabes muy bien. Ahora, yo quiero volver de nuevo a la bendita ley de casación, porque la verdad es que salió bien la ley. A mí lo que me gustó fue, por ejemplo, de la visión que tuvieron los congresistas, me refiero a ustedes, es que ustedes, de una u otra forma, lo que vinieron fue a recoger todo lo que había recogido la jurisprudencia en materia de casación y lo compensaron en la legislación. Y yo creo que cuando se dan situaciones como esa, eso demuestra que desde el Senado y desde la Cámara de Diputados se está avanzando. Me recordó mucho a los franceses, porque los franceses, por ejemplo... Que estuvimos con ellos, tengo que agradecer a la Fundación Henry Capitán. Claro, que los invitó ya para el tema del derecho civil. Sí, que vimos el Código Civil y que ahí inclusive la gente no lo sabe, pero tuvimos con tu hermano en un gran simposio que hicimos en la Cámara, que fue fenomenal. No sabía, yo sé de la calidad de ustedes intelectual, pero tu hermano también... Sí, él es civilista. Él es civilista, uno de los mejores de este país. Bueno, sabe, maneja mucho la teoría de las obligaciones. Sí. Ahora, y también ustedes armonizaron los plazos, sí, todo lo que tiene que ver con los tipos de recursos. La verdad es que es muy completa la ley y ojalá y los abogados se empoderen de esa legislación, porque
De verdad, de verdad. Y le va a ser más fácil. Simplifica mucho. Y el área penal, como ya teníamos la ley 7602, que había establecido algunos cánones, no tuvimos que tocarla. Claro, claro. Aunque la mencionamos en la ley, no la establecemos porque ya había la misma ley 7602, que son de los retos que vamos a tener. En el Código Penal no podrá hacerse así. Pero el Código Penal tendrá que venir otra situación, porque el Código Penal cambia por completo la normativa. Establece nuevos tipos penales, institutos penales, que los abogados, los jueces, nosotros, porque ustedes conocemos bien igual, yo creo que ustedes son auxiliares de los legisladores con el bendito Código Penal. Entonces, con el Código Penal vamos a tener que tener la vacación ley y probablemente de 1 año o más. Bueno, yo entiendo que debiera de ser de 2 y te voy a decir por qué. Sí. Porque a fin de cuentas, como cambió la modalidad del crimen, aparte de que un Código Penal, y tú lo sabes porque eso lo hemos hablado en la Comisión de Justicia 60.000 veces, es la principal herramienta inclusive hasta para tú poder diseñar una política criminal de Estado. Eso tú lo has planteado mucho allá, al interno de la Cámara. Pero yo me pregunto, yo no voy a hablar de causales aquí, porque a fin de cuentas eso se ha radicalizado de una forma tal que yo no quisiera ser parte ya, es una decisión de la Fundación, ni de un lado ni de otro. Yo sí quisiera que se apruebe el bendito código ya. Es la posición de la mayoría de nosotros. ¿Es así? Sí, es así. Porque se tiene que aprobar el código. Ahora, es importante, Alexis, no sé si ustedes, valdría la pena después, cómo podemos juntarnos, y estoy pensando en voz alta. Porque también, como estoy hablando o estoy tocando puntos que lo hemos conversado y que muchas de las cosas que estoy planteando aquí fueron ideas tuyas, ¿ok? No creas que yo te estoy robando la idea. De nosotros. Tú sabes que todas esas teorías del derecho que confluyen en el bendito código, la teoría española, la alemana, la francesa, hasta la estadounidense. Sí, los anglosajones aparecen ahí. El derecho al castillo, la legítima defensa, que es un instituto que nosotros estaba ambiguo, porque el bien jurídico protegido más importante que puede tener cualquier persona, ese que está en el catálogo de los derechos fundamentales en el artículo 37, es el derecho a la vida. Por supuesto. Y después del derecho a la vida es el derecho a la dignidad, que a veces se habla hasta de una igualdad entre ambos derechos. Sí, porque entonces, cuando a ti te matan moralmente, te están matando, digo, ahora con las redes, matan a uno todos los días, pero gracias a Dios porque parece que uno es parte de la teoría de la resurrección. Pero que son de los temas, el ciberdelito, por eso hoy hemos sido apoderados hace 2 días el ciberdelito, la ciberseguridad. Nosotros tenemos... ¿Qué se le corrigió a lo que ustedes están conociendo ahora? Mira, que pudo haber sido parte del debate. Yo quisiera que esa parte la digas tú. Sí, nosotros estamos analizándola porque fue en 2 días que hemos sido apoderadas. Vamos a seguir estudiándola para ver cuáles son las diferencias con las que teníamos. ¿Vino del Poder Ejecutivo? Vino del Poder Ejecutivo, está en la Cámara y es una ley muy interesante. A pesar de que está en la Comisión de Medios de Comunicación, conversaba con el presidente Alfredo Pacheco sobre ese tema, porque tiene que ver mucho con la seguridad jurídica, tiene que ver mucho con la institucionalidad y con la justicia. Tanto Ángel como ustedes, el CONE, han hecho muchas observaciones y sugerencias. Y es una ley de vital importancia. Cuando nosotros, hoy, el crimen que nosotros estamos viendo, que es el crimen normal que hay en las calles, con sus derivaciones, no va a ser ese el crimen. Ahora nosotros podemos tener un joven que pueda tener a través de una computadora y robar la identidad de la persona. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos a esa situación. Y esa ley asegura hasta al mismo empresariado dominicano. No, y el mismo Estado o las instituciones del Estado. El tema con la misma inteligencia artificial. Ya uno ve a GPT-4 y uno dice, mira, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, inclusive, Alexis, una de las observaciones que nosotros hicimos a la ley cuando le solicitamos al presidente que la retirara a los fines de armonizar, que se pudiese poner acorde a los nuevos tiempos, porque si no hubiésemos tenido que someterle a una modificación en 1 año, como va la tecnología.
Es igual. Esa es la realidad. Sí, y es igual que el tema ahora mismo de la conectividad aérea. Nosotros tenemos que seguir adelantando. La República Dominicana tiene que ser hub de las Américas. Nosotros tenemos la potencialidad. Esto es un país rico, es un país que lo que necesitamos es seguir caminando hacia la transparencia, hacia la institucionalidad, hacia el desarrollo. Nosotros tenemos, el dominicano es una persona de mucha valía y que nosotros, creando las oportunidades, yo hablaba con unos jóvenes muy interesantes que representan multinacionales y son dominicanos. Claro. Y son los que están dirigiendo y me decían ellos, Alexis, aquí no tenemos ya más oportunidad, no tenemos hacia dónde crecer. Estas compañías multinacionales, ¿qué nos piden? Que estemos en un país que pueda tener la conexión aérea, que pueda ser un Miami, un Panamá. Nosotros podemos ser, no el Miami, podemos ser más. Nosotros tenemos aeropuertos internacionales como el de Punta Cana, tenemos aeropuertos de aquí, ahora estamos viendo el trabajo que está haciendo Arayet. Tenemos que apostar a eso. Y hoy fue también depositada una ley que a las 9 tuvimos la Comisión de Industria y Comercio y que el martes vamos a volver a ver sobre el tema de bajar el tema de los costos a los boletos aéreos, incentivar la conectividad, la conexión que yo no aérea. entiendo cómo, porque la verdad a veces son las prácticas también que vienen desde hace décadas. O sea, aquí las prácticas se instalan y es muy difícil tú desmontarlas después. Pero un país que tiene un auge turístico, en donde yo no creo que haya un país en el mundo en donde sus nacionales viajen tanto, ¿cómo es posible que tú entonces, si hay un flujo importante en esa materia, ¿cómo es posible que tú la penalices? Yo eso nunca lo voy a entender. Honestamente hablando te lo digo. Ahora, yo no te voy a soltar con el Código Penal. Hay un tema que ese sí ha generado debates y todavía los debates persisten. Es un tema delicado, me refiero a la discriminación. Sí, sí. ¿No será que probablemente el problema sea la redacción de esos 2 benditos artículos y punto y se acabó y podemos aprobar esto? Porque yo no creo tampoco como que la solución sea tan difícil. ¿O es que nos hemos radicalizado de una forma tal que no hay punto medio? ¿A quién de nosotros? Mira, lo que pasa es que los temas en el Código Penal... Concho, yo creo que cosa más grande esta. Mira, ahora mismo lo estamos estudiando, pero es un tema que hasta un artículo, hasta una mala redacción... Ay, Dios mío. Puede traer... Y tengo que decirte, cuando llegué a comenzar a presidir hace 3 años la Comisión de Justicia, me encontré con que teníamos problemas en más de 112 artículos. El problema no era en 3 o 4, eran más de 112 artículos. Y yo dije, pero vamos a comenzar a armonizar. Creíamos que era una ruta imposible y agradezco el aporte que ustedes nos ayudaron a consolidar. Oye, Guzmán Arizo también. Sí, don Fabio, que ha sido un ángel. Sí, exactamente. Sobre todo en el tema de redacción. Sí. Él maneja muy bien el idioma español. Sí, sí. Mejor que muchos de nosotros. Y la verdad es que él ha venido haciendo una serie de aportes que, sin lugar a dudas, yo pienso que han salvado muchos aspectos del Código Penal. Sí. Entonces, es así. Y nosotros, inclusive, lo observamos cuando tuvimos que hacer un famoso retiro, donde nosotros... Cuando la comisión asumió, y esto no es un logro solamente de Alexis Jiménez, sino es de todo en conjunto. Claro. Cuando la comisión asumimos en una bicameral hacer un retiro, ya la comisión había podido, de esos más de 112 artículos, armonizar alrededor de casi 40 o 50. Y en eso ustedes también jugaron un rol. Sí, cuando nos fuimos a retiro, armonizamos más, otros 40, otros 50. El problema estaba radicando en los últimos momentos en unos 18 o 20 artículos. Hoy está radicando
solamente en 2. Yo sé, en 2 artículos. En 2 artículos. Que no lo vamos a poner aquí sobre la mesa para ver si finalmente se resuelve. Y tú y yo no estás generando ruido desde este espacio de la Fundación. Que lo que estamos procurando es que el bendito código se apruebe. Sí, y creo que sí. A eso es que apostamos. Hoy la comisión tuvo inclusive una sesión esta mañana, va a tener otra la próxima semana, y creo que ya la próxima semana, por lo menos la Comisión de Justicia, que es algo histórico, va a sacar otro nuevo informe. Es bueno decirle que el Código Penal, cuando han salido los informes de la comisión, el primero en el año 2002, después que fue código, Claro. y ahora que hemos podido sacar por primera vez 3 informes, y con este llegaríamos a 4 informes, Bueno. que han salido positivos de la comisión. Hasta de la comisión salir un informe sobre el Código Penal es un gran desafío, pero lo hemos logrado, creo que ya estamos en consenso, lo que queremos es armonizar porque inclusive, tengo que decírtelo, está el sentir de los miembros de la comisión, muchos que no están de acuerdo con alguna de las posiciones, hasta de aprobarlo tal y como vino del Senado, pero estamos tratando de ver algunos aspectos Que se pueden salvar. que se puedan salvar, salvar. y si no hacer un compromiso para que en el vacation legis esos aspectos que no hemos podido mejorar, pero la necesidad de un código en la República Dominicana, un código penal, es importante. Tenemos una deuda con este país y ha sido nuestra responsabilidad, tenemos que asumirla. Somos 190 diputados, 32 senadores y tenemos un compromiso con este país. Yo he cumplido con mi parte. No, y hay una cosa, o sea, déjame decirte, estos debates alrededor del Código Penal no son propios de la República Dominicana. Cada vez que en cualquier país del mundo se quiere tocar el Código Penal, siempre hay un revuelo que tú no te puedes imaginar. Modificar un Código Penal es más difícil que modificar no solamente cualquier legislación, sino hasta la propia Constitución, para que tú lo sepas. Es así. O sea, un documento político, tú no te puedes imaginar. Es que después del derecho a la vida, ¿cuál es el derecho fundamental que nuestra Constitución en los DF, en el catálogo de derechos fundamentales, establece y protege más? Derecho a la vida, derecho a la dignidad humana y el derecho a la libertad. Claro. Entonces, ¿qué hace un código penal? Un código penal lo que hace es regular el derecho a la libertad de los ciudadanos que no cumplen con un conjunto de normas que entre todos hemos decidido. Es como lo decía Jean-Jacques Rousseau, es el contrato social de manera penal que hemos hecho los dominicanos. Y quizás por eso, como es un contrato, quizás por eso ha dado tanto trabajo que nos pongamos de acuerdo alrededor de esa legislación. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Alexi, la verdad es que aun cuando se ha trabajado mucho durante todos estos años, quedan muchos temas pendientes. Cuando tú analizas, por ejemplo, las leyes que mandaba a que el Congreso aprobara luego de la proclamación de la Constitución del 2010, evidentemente de que hay una deuda pendiente. A veces la sociedad dominicana no ha entendido qué fue lo que pasó con la Constitución del 2010. Y no lo va a entender hasta tanto se aprueben esas legislaciones. O sea, antes del 2010, el espíritu o la visión del texto constitucional se centraba en la visión liberal, sí, en el espíritu de la representación. Sin embargo, pasamos de un Estado social y democrático de derecho, en donde aparece otro elemento, que es el de la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de la democracia.
Es así. Y creamos el referéndum, el plebiscito, etcétera, etcétera, Sí, sí. etcétera. Las consultas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sí, la consulta popular o la iniciativa popular legislativa, es decir, las herramientas que van a hacer posible esa participación de la ciudadanía en esos procesos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha dado tanta brega que el Congreso apruebe legislaciones que son las que van a poner a tono el texto constitucional. Mira, hermano, nosotros, por ejemplo, en lo que nos corresponde por la Comisión de Justicia, ahora mismo tenemos una de esas leyes que gravitan en importancia, que son reservas de leyes, que como tú bien mencionabas, la Constitución del 2010 nos ordenaba a nosotros como legisladores asumir esas legislaciones que eran un complemento de esta Constitución tan garantista que tiene la República Dominicana. Hemos tenido un gran texto. Inclusive el tema de positivar los derechos fundamentales dentro de la misma Constitución, el derecho de ciudadanía, definir algunos roles, el TC, el Tribunal Constitucional, la unidad jurisdiccional que antes descansaba en la Suprema Corte de Justicia, pero que ahora tú puedes escuchar a cualquier togado diciendo, nos vemos en el TC, como dice don Milton Reyevara. Es decir, hemos conseguido un gran avance. Y creo que lo vamos a conseguir. Lo que pasa es que la conformación de una ley no es un trabajo sencillo, aunque se vea sencillo. Y por eso el artículo 77, parte 4 de la Constitución, establece que los legisladores no están ligados a mandato imperativo, sino que actúan bajo el sagrado deber de representación del pueblo, que es quien lo elige. Muchísimas veces nosotros hacer una ley es un trabajo que, como lo decíamos, no es el trabajo que se ve de que deposité un instrumento. Tú lo primero que haces en el derecho procesal constitucional es que quienes tienen a vocación legislativa. Entra la iniciativa por cualquiera de ambas cámaras, Cámara de Diputados o Cámara del Senado. Luego de entrar la iniciativa por la Secretaría General, pasa entonces a las comisiones, a los órganos que trabajan y manejan, que son las comisiones coordinadoras. Y ellos lo ponen en error, se envía luego a una comisión, que son los especialistas, es decir, la Cámara de Diputados o el Senado tiene tantas comisiones como existen ministerios. Y se busca que los diputados o senadores que conformemos esas comisiones seamos especialistas. Comisión de Justicia, integrada por abogados. Comisión de Salud, integrada por médicos. Entonces, cada quien tiene una configuración, viene de una provincia muchísimas veces diferente, piensa, tiene una cosmovisión del mundo también diferente. Que no es malo eso, ¿eh? Que no es malo, pero eso es lo que busca enriquecer la iniciativa. Y luego de ahí, lo que somos como nosotros, que lo dije de que entré a presidir la comisión, lo hice en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Juventud. Aquella vez cuando entré a la Comisión de Juventud, hablé con el presidente de Ángel, el presidente del CONEP, y le dije, mire, queremos trabajar de la Comisión de Juventud con ustedes. Y con la Comisión de Justicia lo hice con ustedes. Sí, 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 y claro. ¿por qué? Porque yo entiendo que en la era del conocimiento, quien más sabe no es el que cree que más sabe, es el que más se deja asesorar. Y nosotros lo que tenemos que buscar es que nos juntemos en una misma voluntad para crear las mejores iniciativas. Tenemos la ley de indulto, pero el Código Penal ha sido una ley tan importante que nosotros hemos celebrado alrededor de casi 7 o 8 sesiones de trabajo y no hemos podido terminarla. Tuvimos que imprimir los 418 artículos del último informe que dio la comisión y de lo que vino del Senado, después sacar un resumen para ver en qué se diferenciaba hasta en una coma. Y esto no nos ha permitido ver leyes tan importantes como esas que están descansando allá. Y es una mecánica que es la mecánica propia de un organismo que tiene que ver con temas fundamentales que cuando es una ley, por ejemplo, leyes orgánicas, la diferencia que están estatuidas en una ley orgánica y una ley ordinaria, que eso no estaba en la Constitución anterior. Entonces son temas que nosotros tenemos que trabajar y son temas que a mí que me ha tocado, gracias a Dios, que estoy acompañado de grandes
o buenos abogados que hemos hecho posible poder sacar iniciativas tan importantes como esas que mencionábamos. La ley de uso de medios digitales, tuvimos una reunión con el presidente de la Suprema Corte y el Pleno. No, y hablamos sobre eso. Uno de los más grandes aportes. Y fue Víctor Fadul, que inclusive por un consenso que estuvo presidiéndola. Nosotros tuvimos también la ley de casación, que bien la mencionaba, la ley de actos civiles, el matrimonio infantil, que mencionaba antes que uno de los tamices que tenía el Código Civil era el matrimonio o las uniones tempranas, y que nosotros ya definimos a través de una ley una ruta a seguir. Hoy el Código Civil, y hago el llamado de acá al empresariado dominicano, y lo vamos a invitar, porque es una de las leyes que más va a impactar también en la vida civil y de los empresarios. Estamos hablando, cuando tú hablas de la familia, la ley de actos civiles tenía que ir incluida en el código, pero como nosotros sabíamos que era una deuda que teníamos y que ya habíamos consensuado, decidimos aprobarla adelante. Pero el Código Civil es una deuda también que tenemos desde el año 1997, cuando se sacaron los famosos códigos, donde se estableció el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil, el Código Procesal Civil, y esos códigos hasta ahora siguen caminando en el Congreso Nacional. Esas leyes de reserva de ley que bien menciona, hablaba con el presidente Alfredo Pacheco, quien está muy preocupado, y probablemente inclusive vamos a disponer del estudio para ver cuáles no hemos aprobado, porque hay un grupo de ellas que se han aprobado. Inclusive sacar una comisión donde vamos a tener que hablar. Hablábamos con Francisco Franco a los fines de que asumiera parte, y tenemos un trabajo y la tenemos identificada las que no se han aprobado. Porque yo recuerdo... Rubén Maldonado también trabajó sobre ese tema. Acuérdate que Rubén creó una comisión, yo era miembro de esa comisión, a los fines de que nosotros trabajáramos esas leyes, y nosotros trabajamos 14 anteproyectos de leyes. Recuerdo que presidía la comisión Rafael Alburquerque, y nos reuníamos aquí en la Fundación Institucional y Justicia. Que es la única mujer que tenemos, la expresidenta doña Rafaela, que es miembro de la Comisión de Justicia. Bueno, ya tuve. Entonces nosotros tenemos identificadas esas leyes, inclusive la ley de indulto, que es la que está hoy en la Comisión de Justicia. Nosotros trabajamos eso. Esa comisión trabajó esa ley también. Pero sí, pero hoy nosotros recibimos allá, inclusive a Fray Arístides Jiménez, quien conoce bien del sistema, porque lo que pasaba con los indultos en la República Dominicana no puede volver a pasar. Bueno, una de las cosas más escandalosas. Nosotros tenemos que crear una ley que le dé seguridad, inclusive al mismo presidente. Tenemos hoy un presidente como Luis Abinader, que no acepta meterse en nada que no sea totalmente transparente. Y que para tú hablar de una ley de indulto, tiene que ser una ley de indulto que esté, como dice, protegida por la sociedad, por un conjunto de veedores que sean los que digan, mira, esto no es un negocio, esto es algo transparente, porque ¿qué es el indulto? Es un perdón. Sí. Es un perdón a una persona que está o en el ocaso de su vida, o una persona que se ha identificado que verdaderamente necesita recibir esa gracia que se da. Y eso que tú dices, sí, qué bueno que lo citaste, el indulto es un perdón, no es un olvido. El indulto ni siquiera te borra, no es como la amnistía, sí, las leyes de amnistía, que lo borra todo. Exactamente. Esa es la realidad. Pero yo sé que habiéndose producido tantos escándalos con los indultos, los últimos presidentes no se han querido meter en eso, ¿no? En darle indulto a nadie, pero a fin de cuentas es una herramienta que estableció la Constitución, precisamente para amparar cuando se den situaciones como la que tú estás planteando. Nada, entonces hacer uso de... a mí no me gusta la figura del indulto, porque pero yo tengo que respetar la Constitución. Sí. No me gusta la figura del indulto porque no me gusta que si un poder del Estado estableció una sanción respecto a lo que fue el producto de un proceso, que venga otro poder del Estado y entonces le diga o le cambie las reglas del juego a ese que fue el que yo no sé si tú me entiendes. Sí. ¿Te entiendes? Pero, o sea, ahí hay un tema.
Pero la Constitución establece el indulto y eso hay que respetarlo. Y también por eso es que andamos buscando, y en la ley invitamos a don Fray, que es una persona muy seria. Sí, yo trabajo mucho con él. Entonces, que trabaja en la pastoral penitenciaria. Claro. Entonces, inclusive nos acompañó un joven muy talentoso, que siempre un expresidente, Radamés Martínez. ¿Y qué estuvimos haciendo? Que inclusive hasta trabajado. Radamés estuvo en Ángel, ¿no? Estuve en Ángel como presidente de Ángel, un joven muy brillante. ¿Y qué hicimos? Nosotros nos reunimos con ellos y así como lo hicimos con ustedes con el Código Penal, que tengo que anunciarlo acá. El trabajo que se hizo de acá de la Fundación Institucionalidad y Justicia con el Código Penal fue brillante. Que, como nosotros sabíamos que ustedes venían trabajando eso desde su inicio, así es, le pasamos y le dijimos, nosotros queremos que nos elaboren una matriz. ¿Qué es una matriz? Una matriz es el proyecto de ley, entonces otro cuadro donde Institucionalidad y Justicia nos dice, yo creo esto sobre este artículo. Y así lo hicimos con la Suprema Corte de Justicia. Claro. ¿Por qué? Y con la Procuraduría General. Claro. Y trabajamos varias matrices para que vean que el trabajo no es fácil. Yo le decía, hoy ando sin los lentes, pero yo llegué a la Cámara sin lentes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos que leer más de 3,000 y pico de páginas. El primer informe que nosotros dimos del Código Penal tenía solamente 629 páginas, pero el legajo de anexo superaba las 4,500 páginas. Sí, no, es un expediente, sin lugar a dudas. Ahora, no te creas que nos queda mucho tiempo, tenemos casi una hora. Y 418 artículos. Sí, el Código Civil, estamos hablando de más de 2,000 y tantos de artículos. Sí, bueno, es diferente. Ahora, yo creo que uno de los grandes trabajos que hay que destacar del Congreso es que ha venido mejorando de manera sustancial la técnica legislativa. O sea, eso hay que, aun cuando se dan a veces en algunas normas algunas contradicciones, digámoslo así, sí, la verdad es que se está tratando de evitar que ese tipo de situaciones se repitan. Cuando tú agarras, por ejemplo, por lo menos la última versión que tú me mandaste del Código Penal, sí, que me la mandaste hace como 3 días, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, porque te preguntaba el tema de la prescripción en materia de corrupción. Correcto. Y me mandaste inclusive el texto que ya... Sí. El 329. Sí, 20 años. Sí, 20 años. Acuérdate que se dio un debate, que la corrupción era imprescriptible, porque... Bueno, pero la Constitución lo que dice es que el legislador es el que va a regular el tiempo de prescripción. Sí. Esa es la realidad. Y también el fin de las penas. Sí, ¿Cuál es el fin que la misma Constitución obliga a eso? ¿Por qué no existe acá la cadena perpetua? Porque la finalidad de la pena es la reinserción, por supuesto que sí, del que comete. Es ya como, con el cúmulo de pena es bastante. Sí, que llega, hay mucho de los abogados. Yo que soy garantista y estoy dentro de esos abogados, pero bueno, ya yo no voy a pelear más con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Aparte de que los legisladores son ustedes. Sí, pero 40, mira, lo que pasa es que yo te pongo este ejemplo, yo también, porque he ejercido, mi amada provincia de Santo Domingo me ha tocado ejercer, y mencionaba hace varios días con la Asociación de Industriales de Herrera, le hablaba a ellos y le decía que en el 2011, mirando lo que vivíamos, que es de conocer medidas de coerción en un furgón, que ya estamos cerca, y en el 2011 fue aprobado un proyecto de ley nuestra autoría, solicitándole al presidente de la República el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Soy de lo que entiende que debe haber un Palacio de Justicia en Santo Domingo Este, claro. También en Santo Domingo Norte y en Oeste. La población ha estado creciendo de una manera vertiginosa y que nosotros debemos darle una respuesta. Y que también, como decía Oscar Wilde, las paredes estrechas y los techos pequeños no solamente oprimen el cuerpo, también oprimen el alma. Y la justicia, el fin de la justicia, es de nosotros, nunca me canso de repetirles de cada quien lo que se merece. No, y además... Pero ahora hay crímenes, hermano, que cuando tú lo miras en un contexto, por ejemplo el Chapman Chakra, que
han afectado O de tanto a la humanidad, sociedad. en fin, son muchos. Exactamente. O de una persona que le quitó la vida O de un violador en serie. Tú no puedes hablarle. Un Y me asesino contaba, en serie. sí, o una persona que los hay. ya sabiendo que lo que le corresponde son 30 años, diga, no, yo voy a matar a todo el que sea enemigo mío. Entonces, y que la justicia le diga que solamente le van a tocar 30 años. Entonces, eso no puede ser. Por eso el cúmulo de penas es una figura interesante, que la hemos asumido. Y tiene un tope también el cúmulo de penas. Sí, tiene un tope hasta los 60 años. Es decir, la pena máxima nada más que 60 años. 60 años. Ahora, Sí. Hemos avanzado. Hemos avanzado. Hemos Debemos seguir avanzando. Hemos avanzado y aquí de lo que se trata es de, como eso es así, y todo el mundo lo reconoce, Sí. Ojalá y que podamos dar los pasos para construir esos palacios de justicia, porque como tú bien sabes, oye, también tenemos que darle dignidad al Poder Judicial. La valorización. Y no hay una cosa más indigna. Y del sistema. Muchas veces que esos espacios en donde abogados, jueces y fiscales, imputados y víctimas se tienen que someter a unos espacios que todo el que entre ahí sale peor que como entró. Que como entró. Esa es la realidad. Ahora, Y hay una ley importante que nosotros también vamos a tener que ver, que nosotros a veces revictimizamos a la víctima. El tema de los medios de prueba y los testimonios. No, claro. Y los testigos. Los testigos tenemos que protegerlos. Claro, claro. Es decir, la delación premiada, ¿Y en qué muchísimas está figuras eso? que puede. La Está protección a víctimas y testigos. Está en la comisión, te voy a enviar el proyecto. Pero vamos a sacar eso, hombre. Ese es un proyecto. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí, tenemos que asegurar, por ejemplo, una persona que ha sido víctima de violación, que tenga que ir a presentarse. Y cuando han ocurrido asesinatos, que un testigo pueda hasta poner en riesgo su vida. En el caso, por ejemplo, de estas bandas que hay, de criminales. Sí, de sicarios. Que muchas veces actúan con la complicidad de, vamos a hablar claro, de instituciones del Estado, sí, hasta que se desmontan. Eso es así que opera. Sí. Imagínate tú personas que vayan a testiguar en contra de esas estructuras. ¿Y quién la protege? Entonces, ¿y quién se va a meter en eso? Como en los Estados Unidos. En Estados Unidos tú vas a una lista de protección de testigos. Lo primero que te y cambian la hasta identidad. el nombre te lo cambia. Tan sencillo como es. Es decir, ahora, ¿no queda un minuto? En tu agenda dentro del Congreso, no tu agenda política, porque yo sé que tú vas a dar un paso y probablemente sea este tu último periodo en el Congreso Nacional. Ojalá y que no. puede ser en el Congreso. El paso es aumentar dentro del Congreso. Ojalá y que te quedes en el Congreso. Por el acervo, ya desde el punto de vista de lo que es la técnica legislativa, y ya tú has venido creando una carrera a lo interno de ese poder del Estado. Este Congreso le queda un año y algo. Todavía. Dime dos cosas que sean tu prioridad, que no sea el Código Penal, porque ya hemos hablado mucho de eso. Que tú me digas, mira, yo quiero en este año y pico que me queda, por lo menos de esta legislatura, sacar estas dos leyes. ¿Cuáles serían? La ley de indulto. La ley de protección a testigos. ¿Verdad que sí? Sí, primero, y tengo el Código Civil, sin lugar a dudas. No, quizás no sean dos leyes. Por lo menos la agenda que hemos tenido, sé que va a ser difícil, pero nada. Ahora viene un proceso electoral también. Porque que comienza... estamos en un año preelectoral. Eso de no, una y manera... el proceso comienza el 2 de julio ya, formalmente. Exactamente, pero quizás ahí vamos a requerir más la ayuda de todos los amigos que manejan instituciones tan serias y creíbles como esta, para que apostemos a mejorar el trabajo. Lo comentaba eso hace 2 semanas atrás con los miembros de la comisión. Decía, miren, tenemos una responsabilidad histórica. Si nos toca durar 1 año y meses acá, nosotros tenemos que dejar una impronta. El presidente Pacheco lo mencionó. Yo fui candidato, decía, alcalde, pero yo nunca falté a mis sesiones.
Y yo le digo a los miembros de la comisión, se lo he dicho, y gracias a Dios hemos tenido la receptividad de que tenemos que cumplir con nuestra comisión. Y que si tenemos que hacer un retiro, si tenemos que salir de algunas leyes de vital importancia, lo vamos a hacer. Porque al final mi legado, me han dicho que he sido quizá uno de los mejores, y tener la honra de haber estado en la Comisión de Justicia, que estuvo don Ricardo, que estuvo el hermano de Móstenes Martínez, un caballero, o Henry Merán, un hermano, o Víctor Suárez. Son gente para de primera. mí ha sido una gran honra presidir esta comisión, volver a presidirla de nuevo de manera unánime. Le agradezco a mis colegas de mi organización del PRM por confiar en mí, y le agradezco a la Cámara de Diputados por confiar en nosotros. Y con esto termino. Este es tu segundo periodo como presidente de la Comisión de Justicia. De la Comisión de Justicia. Bueno, yo quiero despedir el programa, y ahí en esa Comisión de Justicia confluyen todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos. Es decir, el partido de gobierno y los partidos de oposición. Sí, le puedo decir que al lado mío, el secretario es Omar Fernández, el hijo del expresidente Leonel Fernández, una brillante, una lumbrera. Que a mi derecha tengo a Mayované Martínez, el hermano de Abel Martínez. Entonces, y al final está Víctor Suárez, está Plutarco, doña Rafaela Alburquerque, sí, yo lo conozco Sánchez. Oye, hay una comisión. Nosotros, pero tú ves, yo quería dejar esto como parte, como conclusión. En este país tenemos que aprender a que disentir no es malo, de que los debates tampoco son malos, que cuando hay diferencias de criterios se impone el diálogo. Eso es lo que ha pasado en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco el que haya comparecido una vez más a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Te quería traer en este momento, en esta coyuntura, porque he visto que en órganos colegiados se presentan tantos problemas, o por temperamento, o por diferencias de criterio, para que la gente vea que hay buenos ejemplos también, y que es posible, independientemente del banderío político que pueda tener cada quien, es posible en un ambiente de armonía generar un consenso. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias al público televidente, y es una realidad, ya tengo a veces criterios como el de José Horacio, Santiago Vilorio, pero al final son sus criterios y tenemos que respetarlos. Eso es muy bueno. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Quizá no esté de acuerdo con tus ideales, pero daría mi vida por defenderlos. Definitivamente que sí. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.